fortalecer los lazos económicos y políticos entre África y Francia. Ese fue el objetivo de la cumbre que se realizó durante 2 días en Kenia. Desde allí, el presidente francés Emmanuel Macron señaló que ya no sería en forma de cooperación, sino en una alianza de socios. L'Afrique veut la paix. África anhela paz, prosperidad e independencia, y en definitiva la alianza que vislumbramos para esta cumbre África Adelante, la alianza en la que creo entre África y Europa, es una alianza muy poderosa, y si logramos alcanzarla nos permitirá reconstruir juntos un orden multilateral tan fragmentado que nos debilita, cuyos excesos nos afectan a todos, y en última instancia, ser una fuente de esperanza para el futuro de todos. En la cumbre África-Francia se anunció además la movilización de 23.000 millones de euros. De ese dinero, 14.000 millones serán de fondos públicos y privados de entidades francesas y 9.000 millones por parte de inversores africanos. Esta además fue la primera vez en los más de 50 años de historia que tiene la cumbre que el encuentro se realizó en un país de habla inglesa, en un contexto en el que Rusia y China han ganado terreno en África. ¿Qué hay detrás entonces de esta cumbre? ¿Y se puede mover un nuevo eje estratégico global? Son algunas de las preguntas que plantearemos aquí en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y para mí es un placer darle la bienvenida a nuestros 2 invitados de hoy. Nos acompaña Antumi Tuasigé, historiador y activista panafricanista. Además es profesor de historia en New York University, Madrid, especialista en cultura africana de la resistencia. Nos acompaña precisamente desde la capital española. Y en París se encuentra Pascal Drouot, analista político y especialista en relaciones internacionales. Bienvenidos ustedes a este programa y antes de comenzar nuestra discusión, los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES. También me pueden seguir en @mariaclaguirre. Y pueden escuchar este y todos los debates anteriores buscando el debate France 24 en español a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Antumi, quiero comenzar con usted y con una pregunta. ¿Por qué esta vez se realizó la cumbre en un país angloparlante? ¿Qué se pretende? Bueno, claramente es el rechazo de algunos países francófonos, particularmente los estados del Sahel, que obligan a Francia a virar sus intereses, que ya lleva tiempo haciéndolo, es decir, las conexiones con Nigeria y con Namibia y con Sudáfrica son ya antiguas y Francia pues se está dando cuenta de que no tiene nada que hacer con las antiguas colonias de la zona del Sahel y pues necesita obtener recursos de otras regiones. Entonces claramente pues se está dirigiendo a otras regiones. Ahora mismo África del Este le interesa, Kenia en particular y otros países cercanos y evidentemente pues es una manera de resetear las relaciones de Francia y África porque pues debido a la imposibilidad de hacerlo en las regiones donde históricamente ha estado más asentada. Pascal Drouot, ¿cuál es su postura frente a esto que plantea Antumi? ¿Se realiza en Kenia, un país angloparlante, por el rechazo del África de habla francesa? La voluntad es claramente afirmar una diversificación, ya que África cuenta con 54 países, 54 estados, 54 realidades económicas, políticas diferentes, y obviamente la diversificación, y muy bien lo recordó Antomi, ya se efectuó desde decenios. Yo me recuerdo de una cumbre Francia-África en 2003, a la par con presidentes de la África Austral y África del Este. Ahora, yo no entro en los clichés, en los prejuicios, etc. Parto de una realidad económica y financiera. El nivel del comercio exterior francés con África lleva sobre 65.000 millones de euros para el año pasado, sobre una globalidad de comercio exterior, export-import francés de 1.300 millones. África tiene un enlace de 60.000 millones. Dentro de esos 60.000 millones que constituyen una parte sólida, aunque queda modesta, pero sólida de enlace,
económico, financiero, de intercambio, ya que son mitad y mitad de export e import. Ahora de esos 60, 55% están realizados por África del Norte, Marruecos, Argelia, Túnez, e incluso si ampliamos el África del Norte con Egipto, lo que explica la presencia del presidente Sisi. 5.000 millones están realizados desde años con países del Sahel, del Sahara. Voy mucho allá desde 30 años, así que podremos hablar, y gracias también a Antomi por haber hablado desde el principio de esos temas, hablar de la región y de la situación política que nos interesa a todos. Es Sí. decir, pues que eso es la realidad y lo demás está realizado con los países de la África del Sur, la África que llamamos anglófona. Recuerdo que en África del Oeste hay también Ghana, que es un país anglófono. Entonces, eso es la realidad. Obviamente, África, y acabo con esto, es un continente, y creo que es muy importante empezar con eso, que va a contar dentro de 15 años 2.000 millones de habitantes. 85% de esos 2.000 millones de habitantes van a tener menos de 25 años. Sí, Pascal. Es decir, pues que si países, en este caso europeos, que son fronterizos de África, les recuerdo que Gibraltar son 12 kilómetros que separan Europa a África. Si los países fronterizos de Europa, en este caso del Mediterráneo, no se interesan a países africanos, no sé quién se puede afuera de África interesarse al continente de manera objetiva. Sí, Pascal, lo voy a interrumpir y le voy a pedir también, le voy a pedir también que sus próximas intervenciones puedan ser más breves para poder tener agilidad en esta discusión que vamos a tener también con Antomi. Antomi, Pascal resaltaba un dato que es relevante en esta conversación. El 65% de ese comercio entre Francia y África se ha concentrado con los países del norte africano. Y usted hablaba antes de los golpes de Estado que ha habido en la África occidental. Ahora, ¿por qué es ese interés y qué tan viable es establecer nuevas relaciones comerciales entre Francia y la África oriental, como es el caso de Kenia? Bueno, se han dado aquí unas cifras que son importantes, pero quizás que no se han dado también son muy importantes. Por ejemplo, Francia consume 9.000 toneladas de uranio y tiene la cuarta reserva mundial de oro. Y estos minerales no son de suelo francés y además son absolutamente estratégicos, en particularmente el uranio, para pues, toda la industria francesa. Entonces, ¿quién está más interesado en hacer negocios con África y obtener el máximo beneficio? Francia, sin duda alguna. Y de hecho, Francia es un país que no produce prácticamente ningún mineral. Depende casi en exclusiva de las importaciones, no solamente de países africanos, hay que decirlo, también pues, de Canadá, de otros países europeos, etcétera, pero en gran medida de esas importaciones. Hay otras cuestiones de las que no hablamos. El manganeso, imprescindible para la industria del hierro, proviene en un 70% de Gabón, de un solo país. El litio y otra serie de minerales, el cobalto, etcétera. Por ejemplo, el cobalto de otra región también que los panafricanistas consideramos colonia, como es Nueva Caledonia, ¿no? Entonces, todos esos territorios que Francia ha tenido con puño de hierro a lo largo de décadas y décadas han sido explotados por Francia y han obtenido muy poco beneficio, si no ninguno, de ese intercambio comercial. Entonces, no nos cabe duda que estamos hablando de grandes cantidades de dinero, pero lo que queremos saber aquí es quién se beneficia y quién necesita a África. Y África realmente no necesita a Francia, sería un socio más, pero Francia, dada su historia colonial, tanto en el norte como en el resto de África, necesita imperiosamente esos recursos, como por ejemplo el gas argelino, etcétera, que provienen del continente africano. Ahora se está hablando de un nuevo tipo de relaciones en las que va a haber win-win, como se dice en las mesas de negociación. Pues ese win-win no nos lo acabamos de creer quienes hemos observado la historia de Francia, su intervencionismo, su larga historia de participaciones de Estado en África,
la financiación de grupos terroristas en los países africanos, manipulación de elecciones y todo este tipo de estrategias que han llevado a cabo para reducir la soberanía de los países africanos. Un solo dato, por ejemplo, el asesinato de Gaddafi destruyó por completo la posibilidad de soberanía financiera africana, monetaria africana, porque como sabrán, Gaddafi iba a construir el dinar de oro, que era una moneda con respaldo en oro plenamente africana, y lo mataron por ese motivo, y eso no es algo que lo digo yo, eso ya está en la prensa, lo saben todos los especialistas. Y solamente este hecho pues ya supone un retroceso enorme para el continente africano. Entonces, ¿cómo vamos a creer en las promesas de este nuevo presidente francés diciendo que, bueno, que va a presentar una serie de medidas en un estilo diferente al de sus predecesores, cuando conocemos perfectamente lo que hace Francia? Con una mano te está dando la mano, pero con la otra te está mostrando una pistola. Y ahora mismo, recientemente, tenemos las declaraciones de Thomas Dietrich, el periodista, que nos está diciendo que en los últimos ataques de los fanáticos y separatistas de Mali estaba la mano de la seguridad francesa detrás, junto con los proxies ucranianos. Entonces, Sí. no creo que nadie en África se oponga a hacer buenos negocios, pero esos negocios tienen que realmente ser limpios, transparentes y verdaderamente tienen que ganar ambas partes. Y bueno, quizás un poco más adelante en el programa podemos hablar también de las reparaciones que debe África al continente africano, que es un asunto muy serio y que está ahí pendiente. Usted hablaba de esa relación de la antigua, del antiguo poder colonial Francia con los países africanos. Al respecto, precisamente desde Kenia, el presidente Emmanuel Macron señaló en una entrevista con France 24, RFI y TV5 Monde que el nuevo poder colonizador del siglo XXI era Rusia y que no había ninguna razón para que en África no se quisiera a Francia ahora. Y al respecto, quiero preguntarle a Antumi por esa presencia que ha crecido, por ejemplo, con milicias como Wagner, tomando cada vez más fuerza en suelo africano, y también la presencia de los chinos. Durante los últimos 16 años, China ha sido el principal socio comercial de África en general, y recientemente, la semana pasada, China anunció aranceles cero para un total de 20 países adicionales a esos 33 países a los que ya no les cobraba ningún tipo de arancel desde el 2024. Respecto a lo que usted plantea, ¿qué opina entonces Antumi frente a esta postura de Macron de no es Francia el poder colonizador en África ahora? Vamos a ver, calificar de colonizadores a los rusos y a los chinos es un exceso de todas las formas que se mire. Quiero decir, Rusia en ningún momento ha colonizado ningún territorio del continente africano, ni siquiera participó en la trata esclavista atlántica, al menos no en un número significativo, y China pues mucho menos. También hay que decir que ni la presencia de China ni de Rusia son nuevas. Quiero decir que desde las independencias China está con muchísima presencia en África, incluso apoyando a movimientos de liberación africanos, y Rusia lo mismo. No voy a romantizar ninguna de estas dos potencias, pero tampoco voy a caer en la propaganda de los países que están perdiendo el negocio que tenían en el continente africano por la entrada de nuevos actores. Estos nuevos actores pues tienen sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, pero si los comparamos con las antiguas potencias coloniales, pues los negocios que se puede hacer desde África con ellos son infinitamente más beneficiosos para el continente africano. Y eso es un hecho que está en todos los anuarios estadísticos. Se obtiene mucho más beneficio en el continente africano de la relación con China y secundariamente de la relación con Rusia, pero principalmente de la relación con China, del que se ha obtenido jamás con las antiguas potencias coloniales, particularmente Francia. Y de hecho, tanto China como Rusia pues son muy poco intervencionistas a la hora de mover gobiernos, etcétera. Quiero decir que no tienen ese tipo de política. Sí. La historia política de China no es una historia política colonial. Podemos decir que en torno a sus fronteras han tenido movimientos imperialistas, lo mismo Rusia, pero no tienen una tradición colonial. Entonces, la forma como ellos se están moviendo busca otro tipo de réditos. Bueno, por supuesto los réditos económicos, pero también hacerse pues con el apoyo del continente africano en el escenario internacional multilateral, que es lo que deseamos todas y todos, porque lo que no queremos es
volver a la Guerra Fría o a una situación en la que haya una sola potencia mundial. Entonces está muy bien Antumi. que los gobiernos africanos puedan negociar con otras potencias más allá de las antiguas potencias coloniales. Hola. Usted decía en su primer argumento que Francia no era un socio de fiar, pues con una mano estaba haciendo un trato y por otra estaba sacando beneficio. Pascal, ¿qué respondería ante esto? Sobre todo recordando ese punto Bueno, que mencionó Antumi, perdón, del uranio que se producía en Níger y al cual sí. Francia tenía acceso. Sí. Bueno, primero debo obviamente decir que lo que oigo, y me da mucha pena, es caricatural, y me da pena pues que una persona como Antumi, presentado como investigador académico, pueda decir, reescribir y afirmar, hablando de Rusia, por ejemplo, cosas como las dijo. Uno. Dos, me da pena también porque no creo que sea muy difícil reconocer el el, la presencia fuerte de países africanos trabajando desde decenios para el propio desarrollo africano. Pienso, por ejemplo, en Marruecos, que ha vuelto como un país, una potencia regional en África del Oeste, pero central también, importante, con inversión en el desarrollo social. Pienso en Egipto. Pienso obviamente en países que son potencias económicas mundiales, como Nigeria, y qué decir de la África del Sur. ¿Cómo no pensar en Angola? ¿Cómo no pensar en potencias regionales como Mozambique, como Kenia, obviamente? Entonces me parece totalmente una falta como diría, de análisis productiva positiva, volver a repetir siempre lo mismo hablando de potencias colonial, sino que pues me interesa mucho eso, sabiendo que hay las palabras de una etnia del Mali que se llaman los Bambara, que dicen, y quiero mucho a Mali, que son hermanos de combate, de gloria y de sangre, pero este dicho de los Bambara dice que solo paran tierras contra los árboles que llevan frutas y posicionar de manera tan céntrica, y en eso agradezco a Antumi, Francia en un papel africano, es reconocer entonces de mi país, pero a través de Francia, el papel europeo. Porque les recuerdo que hoy en día, y se reafirmó en Kenia, es Europa que está ahí reforzada con ese discurso, esa relación natural geográficamente, si miramos un poco y no nos impedimos ser un poco inteligentes, si miramos un poquito por adelante. Y adelante es lo que le decía y que decía muy bien María Clara. Uno, un desafío a los 15 años que vienen con una población de 2 billones de habitantes en África. Segundo, ya África es un continente, obviamente, que tiene todo en la diversidad de los 54 países, que desde la desaparición de la relación este-oeste se abrió a otros países, aunque unos vinieron también a aprovechar de sus recursos. Obviamente pensamos a China, Pascal. obviamente Rusia con una dimensión de seguridad que vemos muy bien en el Sahel y hoy en día en Mali, aunque no se impide la presencia de Wagner hoy, de Africa Corps, en la región del Sahel, en tener derrotas tan importantes como la han tenido esos últimos días. Entonces, no, pensemos un poquito hacia más, pensemos Pascal. en geopolítico, pensemos, podamos quizás acompañar un poquito África en la búsqueda de relación, por ejemplo, con América Latina, las Pascal. famosas rutas de Fantes. Imagínese, y concluyo con eso, que si hubiera una compañía aérea entre Río y Dakar, solo necesitaría 5 horas de vuelo, lo que hoy en día no existe. Entonces,
son vías de transporte, de energía, de administración de ciudad, de lucha para el agua, el acceso al agua, por lucha en favor de la limpieza de las ciudades, por ejemplo. Pascal, discúlpeme, lo interrumpo. Que hoy en día Porque antes de están que se siga, digamos, yendo por ese argumento, quiero volver a un punto que usted había mencionado, aprovechando que habló de China y de Rusia. Al principio de este programa mencioné esos 23.000 millones de euros que entre Francia y Kenia movilizaron, y desde la cumbre África-Francia se señaló que ese dinero se invertirá principalmente en la transición energética, la digitalización y la inteligencia artificial, además de otros temas como la economía marítima y la agricultura. Una pregunta, y le pido que sea muy breve, Pascal. ¿Francia está haciendo esto porque quiere beneficiarse y sacarle ventaja a lo que está haciendo China y Rusia en el continente, o realmente es una relación de socios, como ha dicho el propio Macron, donde los africanos también Pero ganan? para todos. Pero obviamente es una relación, usted está hablando de agricultura, pero la dimensión agroalimentaria es fundamental en África hoy en día, cuando tenemos tantos problemas en recibir productos agrícolas. Por ejemplo, la energía, la producción de energía. Yo fui muy implicado en eso en todo el continente, en el Congo, en la región de la cuenca del Congo, en Ruanda, en Uganda. No son países francófonos, el Uganda. Y ahí se necesita, y obviamente se busca socios que tengan una expertise y que obviamente participan de una formación, porque es de ambos interés, un interés franco-europeo, tener la relación con la frontera sur, que es el Mediterráneo, que es el continente africano. Es totalmente obvio. Segundo, cuando Antumi habla de manera caricatural esos enlaces que Francia tiene con países de África del Oeste y de África del Norte, pero es el honor de Francia tener estas relaciones, las asumimos. Y voy a dar solamente para que viera que es un poquito más complicado que las caricaturas que oigo y que me chocan, la capital de la Francia libre, es decir, la Francia de resistencia a los nazis, en 1940 hasta 42. ¿Cuál fue la capital de la Francia libre? Fue Brazzaville, en la República del Congo. Usted vaya a Brazzaville, va a ver el monumento, y en el monumento no hay blancos. Obviamente hay el general de Gaulle, pero está Félix Éboué. Félix Éboué fue el gobernador del Chad, proveniente de las Antillas. Fue de los que de inmediatamente... Pascal, le pido por favor que concluya su idea. Chad apoyaron. Quiero decir es que las relaciones son mucho más complicadas, mucho más complejas, son de gloria, sangre, con esta parte de la África que es del honor de Francia, pero mucho más allá. Sí, obviamente África vuelve una potencia, busca socios, busca una relación, y es totalmente obvio que Francia y con ella Europa, no olvidemos por favor, se presente para contribuir a esas redes de desarrollo mutuo en materia de agricultura, como digo, la energía, el numérico, Pascal, e incluso la inteligencia artificial. Lo voy a interrumpir aquí para darle paso ahora sí a Antumi. Antumi, adelante. Pascal hizo varios comentarios sobre sus planteamientos a los que puede responder, y también le pido que responda a esta pregunta. ¿Estos temas, transición energética, digitalización, inteligencia artificial, es para un beneficio África y Francia-Europa, o solamente es para que Francia gane terreno en el continente? Bueno, voy a contestar primero a lo segundo y luego a todas las cuestiones que se han dicho, ¿no? Lo segundo es que obviamente Francia pues quiere competir con China, quiere competir con Rusia, pero particularmente con China, y obviamente pues le quiere romper el brazo a China en esa región en la que China se ha introducido hace ya un tiempo con bastante éxito. Le vuelvo a repetir a mi compañero de mesa: los africanos preferimos las relaciones con China y ninguna propaganda occidental nos va a hacer ver lo contrario, a menos que la propia China nos muestre otra cara. De momento preferimos este tipo de relaciones. A mí lo que me parece caricaturesco, porque ha calificado de caricaturescas algunas de mis aseveraciones, es
el supuesto giro panafricanista del que nos quiere hacer creer el presidente Macron, que ahora resulta que Francia es panafricanista y ahora resulta que son ustedes los que han liberado el continente, o cómo funciona esto. Si tenemos monumentos a los soldados africanos en el continente africano es porque dieron su sangre por la liberación de Europa y no fue reconocido. Y de hecho, los tirailleurs de Tiaoré en Senegal fueron incluso masacrados por protestar porque no recibieron lo que se les prometió por participar en la guerra europea. Entonces aquí estamos haciendo una distorsión del discurso muy terrible que no ayuda nada a Francia, porque Francia lo que tiene que hacer, y lo que da mucha pena, porque eso sí que da pena, es reconocer sus crímenes, reconocer todo el pasado horrible y todas las situaciones espantosas a las que ha sometido a las personas africanas y afrodescendientes en el mundo, empezando por ser la cuarta potencia mundial esclavista, que indemnizó a los propietarios de personas esclavizadas en Haití. Y cuando fue el propio gobierno haitiano a reclamar ese dinero, secuestraron a su presidente Jean-Bertrand Aristide. Lo que tiene que hacer Francia es reconocer su participación en los magnicidios de Thomas Sankara, su participación en el secuestro de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ha estado pendiente de juicio y finalmente será juzgado y ha salido inocente. ¿Quién nos va a devolver esos años de presidencia de Laurent Gbagbo de unas elecciones totalmente manipuladas y la presencia de Alassane Ouattara totalmente colocada por Sarkozy? O el asesinato de Gaddafi, que yo no soy un fanático de Gaddafi, pues tenía sus aspectos negativos, pero el asesinato de Gaddafi que nos ha traído una situación de indefensión económica en el continente africano y además es una de las causas de la expansión de los fanáticos mal llamados yihadistas. Entonces, por mucho que quieran distorsionar el discurso, eso no se puede porque ya está por escrito y no solamente lo hemos escrito los panafricanistas, lo han escrito su propia prensa. Sus propios jueces han estado juzgando al propio Sarkozy. En definitiva, no hablamos de hechos tan antiguos, aunque sería bueno también hablar de los hechos antiguos, sería bueno hablar de las Antumi, aunque por motivos de tiempo, Antumi, por motivos de tiempo los voy a reconducir de nuevo al tema. 200.000 piezas de arte que se tienen que devolver todavía al continente africano. Y precisamente tenemos un debate con usted participando sobre esas piezas de arte dedicado únicamente a este tema. Sin embargo, hoy el tema que nos congrega es esa cumbre África-Francia y les pido a los dos que volvamos sobre ese tema. Uno de los puntos vitales que se discutió en Nairobi fue la petición de los países africanos, que es una petición histórica, a que se reduzcan los costos de endeudamiento. Pues hasta ahora los prestamistas tienen una percepción de riesgo excesivamente alto para África, lo que hace que cualquier crédito sea mucho más costoso que al que puedan acceder otros países. Y allí el presidente Emmanuel Macron dijo que estaba dispuesto a que, primero invitó al presidente de Kenia, William Ruto, a participar en la próxima reunión del G7 que se realizará en Francia el próximo mes y dijo que apoyará esta idea por parte de los países africanos. Y Macron también respaldó la creación de un mecanismo de garantía de primera pérdida precisamente para reducir ese riesgo y, por ende, reducir el costo del crédito. Pascal, ¿usted cree que esto puede funcionar? Pues si no lo intentamos, no lo podemos, pero definitivamente. Muy bien recordó María Clara lo esencial. Africa Forward es el apellido de ese hombre, es decir, África en adelante, de eso se trata. Y obviamente uno de los temas claves hoy en día es esa reforma financiera internacional que hoy en día pudiera permitir a África beneficiar de apoyos de prestación de deuda y quizás para unos de que se borre. De eso estamos hablando y, por cierto, hoy en día, en una gobernabilidad que se debe reformar, el tema sobre el cual Francia está muy empujando sobre esa temática en un contexto, bien intento decirlo, María Clara, geopolítico, en el cual se trata de una reforma de la gobernabilidad internacional, y en eso la próxima cumbre del G7 va a ser fundamental, teniendo invitado personalidades, jefes de Estado africanos, porque si hablamos de África, sería bien que habláramos
de los que me parecen ser los primeros concernados al lugar de hacer una mezcla que no se entiende. Y en eso, por cierto, Africa Forward, que recordó que África es una potencia de la inteligencia artificial, de la economía azul, de la agricultura, de lo numérico, etcétera, debe también recoger todos sus instrumentos de soberanía, que eso me parece sumamente panafricano, y la soberanía es también, obviamente, unos instrumentos financieros que permiten esa acción tan importantes para el continente hoy en día. Aquí quiero darle una claridad a nuestra audiencia. Pascal habla de la cumbre Africa Forward, que es ese nombre al nuevo que le han dado a esta reunión, que históricamente se ha llamado Cumbre África-Francia. Sin embargo, es el mismo encuentro. Antumi, ¿qué piensa usted de esta reforma fiscal? ¿Hasta qué punto lo necesita África y qué tan posible es que en el G7 esto pueda ayudar a cambiar? Todo eso es beneficioso a priori, por supuesto, pero más beneficiosas serán las reparaciones de las que no se ha hablado en la cumbre, porque se tiene que hablar de reparaciones. Yo prefiero hablar de compensaciones, porque realmente reparar toda esa relación tóxica entre Francia y África pues no es nada fácil. Entonces prefiero llamarlo compensaciones, pero de esas compensaciones no se ha hablado. Se habla de que se pretende ayudar al continente africano en su conjunto o acompañar al continente africano en su conjunto hacia el progreso, pero no se habla de acabar de desmantelar el franco CFA. No se habla de ese tipo de instituciones que han mantenido al continente, una gran porción del continente africano atenazada y atada de pies y manos para su avance socioeconómico. Entonces, pero no es una novedad. Quiero decir que China también lo ha hecho. Yo no soy antichino, yo no soy antirruso. Quiero decir que China también lo ha hecho. China también condonó varios préstamos en su momento. Tenemos relaciones bastante buenas con China en el plano mercantil. Y el nivel de infraestructuras que construye China no se puede ni comparar ni de lejos con el nivel de infraestructuras que construyó Francia, aunque es cierto que participaron mucho en la construcción de puertos, pero quiero decir que no es algo nuevo. Y vuelvo a lo que he dicho antes, es decir, ¿quién va a salir beneficiado de todo esto? Pues saldrá mucho más beneficiada Francia que el continente africano. Cuando se habla de que miremos hacia adelante, no miremos hacia detrás, pues lógicamente siempre el que te roba y el que te viola te va a decir que te olvides del pasado. Lógicamente, pero no, así no funciona. Lo que tiene que hacer Macron, si quiere demostrar que es un panafricanista, porque aunque no sea africano, admitimos panafricanistas no africanos, pero si quiere admitir que es un panafricanista, pues es ayudar a la reconstrucción política del continente africano y a deshacer todo lo que ha hecho Francia en África, particularmente todo el daño que hizo al impedir la consolidación de la Unión Africana. La Unión Africana estaba fundada por Gaddafi y ahora mismo depende al 60% de la Unión Europea y por lo tanto está a su dictado. Entonces, todo ese daño que se ha hecho, de eso no se ha hablado y tenemos que hablar también de esas cuestiones en la cumbre. Pues esos son los grandes temas ausentes de esa cumbre y no basta con decir miremos solo al futuro, miremos solo al futuro. Vamos a reparar el pasado, vamos a reconocer los males del pasado y podemos avanzar hacia el futuro, pero nadie nos va a condicionar a los panafricanistas quiénes van a ser nuestros socios internacionales. Por ejemplo, se ha hablado de un canal sur-sur. No necesitamos a Francia para establecer relaciones sur-sur, para establecer relaciones con Latinoamérica o tener vías aéreas con Latinoamérica, con Brasil, etcétera. No necesitamos a Francia para nada. Y Francia tiene que ser consciente de esto. Entonces, si está realmente entrando en una nueva era sus relaciones, que lo analice con humildad y que lo analice con el revisionismo de su pasado. Usted habla de esas ausencias en esta cumbre África-Francia, habla de las compensaciones y pone sobre la mesa un tema que sin duda ha sido muy álgido y es el franco CFA, que es esta moneda africana que han usado cerca de 14 países y por la cual han acusado a Francia de mantener su poder colonial en el continente a través de esta moneda. Pascal tiene 2 minutos para responder. ¿Por qué estos temas, que son los que preocupan a gran parte de África, no se discuten en la cumbre? Pues primero hablamos, el CFA es una moneda de, por cierto, 14 países, por decir la verdad, de la África del Oeste, que está pegado al euro, que evita que esos países
sufren, por ejemplo, de una inflación. Uno. Dos, enfocándose, como lo hacen, con bastante odio sobre Francia, pues doy las gracias. Porque la verdad, los propios franceses no ven su país tan fuerte a nivel del continente, razón por la cual, como vecinos geográficos, nos interesa mucho, obviamente, la relación con un continente vecino africano ampliado y visto en su dimensión global. Disculpe, Pascal, nos 54 quedan países, 30 segundos de programa. dije, el CFA es una parte financiera, económica, que favoreció una estabilidad en una parte de África. La parte franco, no vamos a pedir perdón de tener países francoparlantes solidarios. No hay países que hablan español, y saludo la presencia de Antumi desde Madrid, español, portuguesa, inglés, pero con centenas de idiomas en el propio continente africano. Pascal, lo interrumpo porque lastimosamente se nos acabó el tiempo de nuestro programa. Me encantaría darle la palabra a Antumi, una frase, por favor, nada más para cerrar. Sí, los panafricanistas no tenemos nada contra el pueblo francés y contra los trabajadores franceses que luchan contra las injusticias. Lo tenemos contra la manipulación de la France-Afrique. Gracias a nuestros invitados por esta discusión en el debate de France 24. La jefe de edición fue Laura Garzón y la productora de invitados Melissa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.